¿Sabían que la riqueza o la ruina de un país entero puede estar escondida en algo tan simple como un grano de café o en un barril de petróleo? Parece increíble, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que toda una economía dependa de un solo producto? Pues bueno, vamos a intentar entenderlo. A ver, esto que tenemos delante no es un simple dibujo, para nada. Es como ver un motor económico en plena acción. Este ciclo, el de cultivar, transportar, vender y luego reinvertir, esa es justo la esencia de lo que se llama el modelo económico de un país. Piénsenlo, es una sola actividad que literalmente está moviendo todo el engranaje de una nación. Dicho de otra manera, para que quede súper claro, el modelo económico es esa actividad principal que funciona como el corazón de la economía. Ojo, no es solo una parte que suma, no, es lo que bombea la sangre, la vida, a todo el sistema. Y claro, esto define su fuerza, pero, como veremos en un momento, también su mayor debilidad. Vale, ¿y cómo podemos, no sé, cómo descifrar este plano, este mapa económico? Pues hay dos claves maestras, por así decirlo, dos llaves que nos van a abrir la puerta a los componentes esenciales que definen el modelo de cualquier país. Así que vamos al lío. Las dos piezas del puzzle son muy sencillas. La primera, el sector económico principal, o sea, la actividad que manda, la que domina. Y la segunda, el destino de la producción. Dicho de otro modo, ¿a quién se le vende todo eso? Fíjense, solo entendiendo estas dos cositas ya empezamos a tener una foto bastante completa de la economía de un país. Pero claro, la pregunta es, ¿qué hace que un sector sea el principal y no otro? Pues no, no es algo que se elija al azar, para nada. Es el sector donde se mete más pasta, donde los grandes capitales invierten su dinero, es donde trabaja la mayor parte de la gente, es de donde el gobierno saca más ingresos y, lo que es crucial, es el que consigue los dólares vendiendo fuera. Resumiendo, es el que corta el bacalao, el que domina todo. Para que se vea más claro, pensemos en un caso concreto, El Salvador. Durante muchísimos años su economía era, vamos, impensable sin el café y el algodón. Y no eran solo cultivos, ¿eh? Eran el auténtico centro de todo, de la inversión, del trabajo, de la vida económica del país. Todo, absolutamente todo, giraba a su alrededor. Y aquí entra la segunda llave, el destino. Todo eso que se produce en el sector principal, ¿a dónde va a parar? Pues la respuesta, casi siempre, es la misma, va para afuera, al extranjero. El verdadero motor de la economía no es lo que se consume dentro del país, no, es la venta al mercado mundial, la exportación. Bueno, pues ahora que tenemos las claves, vamos a ver cómo este modelo funciona en el mundo real. Porque, ojo, esto no es un caso aislado de un país o dos, es un patrón que se repite por todo el planeta, aunque con distintas caras. Y aquí llegamos a una distinción que es fundamental, ¿eh? Seguro que hemos oído 1000 veces hablar de países industrializados, pues yo qué sé, como Estados Unidos u Alemania, y luego de países dependientes, como muchos en Centroamérica. Pues bien, la raíz, el origen de esa diferencia tan bestia, está justo aquí, en su modelo económico. Miren esta tabla, es súper reveladora. Podemos clasificar países enteros por un único producto. Por ejemplo, El Salvador con el café y el algodón es un país agroexportador. Honduras con los plátanos, pues lo mismo. Chile, que depende del cobre, es minero exportador. E Irak con el petróleo, pues petrolero exportador. ¿Se dan cuenta? El patrón es calcado, lo único que cambia es el producto. Pero, claro, aquí viene la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa cuando toda la economía de un país se apoya sobre una sola pata? Es una apuesta muy arriesgada, porque cuando las cosas se tuercen, el efecto dominó puede ser, bueno, devastador. Por eso es tan importante entender bien este modelo. Imaginen que la actividad principal entra en crisis. Por ejemplo, que el precio del café se desploma en los mercados internacionales. El problema no es que un sector lo pase mal, no, es que se produce un efecto en cadena que arrastra la economía del país entero. Entonces, ¿cuál es el riesgo real, el de verdad de este tipo de dependencia? ¿Qué es lo que pasa cuando ese pilar que lo sujeta todo empieza a temblar? Para que se entienda perfectamente, vamos a comparar dos situaciones imaginarias. Por ejemplo, en un país como Honduras. Por un lado, imaginemos una crisis en la industria de los zapatos. Bueno, pues algunas fábricas cerrarán, una pena, pero el resto de la economía ni se entera. Ahora, imaginemos que lo que se desploma es la producción de café y plátano. El impacto es brutal. Paro masivo en el campo, los bancos que no pueden cobrar sus préstamos y el comercio se queda sin dólares para poder importar cosas. Es una crisis total, integral. Y esta es la cascada del colapso, el efecto dominó en acción. Empieza con el paro masivo.
Luego, los bancos entran en crisis porque no recuperan el dinero prestado. Después, las importaciones se congelan, no hay divisas, y al final, la capacidad del país para generar riqueza, para acumular capital, se detiene en seco. Ya no es un problema de un sector, es una crisis nacional en toda regla. Es que es increíble, si lo pensamos fríamente. El destino de toda una nación de millones de personas puede depender de cómo vaya una cosecha, o del precio que le pongan a un mineral en una bolsa a miles de kilómetros. Esta dependencia convierte la economía, la verdad, en un juego de altísimo riesgo. Al final, la conclusión es bastante clara, ¿no? La salud económica de un país entero puede depender, para lo bueno y para lo malo, de una única actividad principal. Si conocemos esa actividad, estamos descubriendo su mayor fortaleza, sí, pero al mismo tiempo estamos viendo su talón de Aquiles. Y con esto vamos terminando. La próxima vez que escuchemos en las noticias algo sobre la caída del precio del cobre, o sobre una plaga en las plantaciones de plátano, o de un conflicto en un país productor de petróleo, quizá merezca la pena pararse a pensar. Sabiendo ahora cuál es su modelo económico, ¿cómo cambia eso nuestra forma de entender el alcance real de lo que está pasando? Es una buena pregunta para quedarse con ella.